Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. Adéntrate en el oscuro corazón de un hospital abandonado en San Luis Potosí, México, donde los ecos del pasado resonan en cada pasillo. En sombras olvidadas, sigue a Omar, un escéptico decidido a desacreditar la leyenda de la maldición que rodea el lugar. Sin embargo, lo que comienza como una investigación se convierte en una pesadilla sobrenatural cuando descubre que el hospital alberga secretos aterradores que desafían la razón. Con cada sombra, cada susurro, la línea entre la realidad y lo paranormal se desdibuja, dejando a Omar atrapado en una espiral de terror sin fin. ¿Logrará desentrañar la maldición o sucumbirá al oscuro legado del hospital? Omar miró con escepticismo el hospital abandonado en las afueras de San Luis Potosí. La luna llena iluminaba los contornos de las ventanas rotas y las paredes desmoronadas. La leyenda urbana de la maldición de Omar había llamado su atención y decidió pasar la noche dentro del lugar para desacreditarla. Sus pasos resonaban en el silencio inquietante mientras entraba por la puerta principal. El crujido de sus zapatos resonaba en el pasillo principal, donde un letrero antiguo colgaba, anunciando el hospital como un lugar de curación. Sin embargo, los años de abandono habían convertido el edificio en un santuario de oscuridad. A medida que avanzaba, las sombras cobraban vida, bailando en las paredes como espectros que esperaban ser liberados. Omar decidió explorar las salas de pacientes, donde camillas oxidadas y sillas de ruedas abandonadas yacían como testigos silenciosos de épocas pasadas. Mientras avanzaba por los pasillos, las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras fantasmales que se retorcían en las paredes. El aire estaba cargado de un olor rancio, como si la enfermedad misma hubiera impregnado las paredes. De repente, un susurro helado lo envolvió. Omar. La voz era tenue pero inconfundible. Con el corazón acelerado, Omar giró hacia la dirección del susurro, solo para encontrarse con un corredor aparentemente vacío. La oscuridad se cerraba a su alrededor, como si las paredes mismas respiraran. Decidido a desentrañar el misterio, Omar se adentró en las profundidades del hospital. Puertas chirriantes se abrían y cerraban por sí solas, como si el lugar tuviera vida propia. Las sombras de antiguos pacientes parecían moverse entre las camas desiertas, dejando una estela de susurros y lamentos. En una sala de operaciones abandonada, Omar descubrió un antiguo archivo médico. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, su respiración se entrecortó al descubrir historias de tratamientos inhumanos y experimentos médicos sádicos. Cada página revelaba una verdad más espeluznante que la anterior. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Omar se quedó en la oscuridad, sintiendo una presencia cercana. Cuando la luz volvió, vio sombras al final del pasillo, figuras distorsionadas que se acercaban lentamente. Con horror, reconoció los rostros de aquellos que habían sucumbido a los horrores de los experimentos. La temperatura descendió abruptamente mientras los fantasmas se acercaban. Omar retrocedió, pero las figuras se movían más rápido, cerrando el espacio entre ellos. Los lamentos resonaron en sus oídos, una cacofonía de sufrimiento que amenazaba con abrumarlo. En su desesperación, Omar corrió por los pasillos del hospital, las sombras retorciéndose y persiguiéndolo como una marea oscura. La realidad parecía desvanecerse, fusionándose con los horrores del pasado.
El hospital se convirtió en un laberinto interminable de sufrimiento y Omar se vio atrapado en una espiral de terror del que no podía escapar. La voz susurrante se intensificó, un coro de almas atrapadas que clamaban por justicia. A medida que Omar se adentraba en lo desconocido, se dio cuenta de que la maldición no estaba destinada a ser desacreditada, estaba destinada a consumirlo. Y mientras el hospital abandonado se cernía sobre él como un sepulcro olvidado, el verdadero horror apenas comenzaba. Omar, perdido en un laberinto de sombras y lamentos, se encontró frente a una puerta entreabierta. La oscuridad detrás de ella parecía más densa, como si estuviera a punto de ser absorbido por un abismo interminable. Sin otra opción, empujó la puerta y entró en la habitación, solo para encontrarse en un lugar que desafiaba toda lógica. La sala estaba iluminada por una luz tenue y enfermiza. En el centro, una figura encapuchada se erguía sobre una mesa de operaciones. Omar sintió su pulso acelerarse cuando el encapuchado levantó la cabeza, revelando ojos vacíos que parecían mirar directamente a su alma. Omar. La voz, ahora más fuerte que nunca, resonó en la sala. La figura extendió una mano esquelética hacia él, invitándolo a acercarse. Aunque su instinto le gritaba que retrocediera, una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. A medida que se acercaba, la figura encapuchada comenzó a desvelar su rostro. Bajo la capucha, una expresión de agonía y desesperación deformaba el semblante. Omar reconoció la cara de un antiguo médico del hospital, aquel cuyos experimentos habían dejado un rastro de sufrimiento. El médico sin rostro extendió un dedo huesudo hacia una mesa cercana, sobre la cual descansaban instrumentos quirúrgicos oxidados. Cada herramienta parecía emerger de las sombras como una extensión del horror impregnado en el lugar. De repente, la habitación se llenó de murmullos. Voces apagadas de pacientes olvidados resonaban en un coro inquietante. Omar, envuelto en una niebla gélida, sintió como sus propias pesadillas se materializaban a su alrededor. Imágenes de los experimentos tortuosos se proyectaban en las paredes, mezclándose con la realidad distorsionada. En la mesa de operaciones, el médico sin rostro extendió sus manos hacia Omar. Aunque sus labios no se movían, su voz retumbaba en la mente de Omar, revelando los detalles más oscuros de los experimentos y la agonía de aquellos que habían caído víctimas de su ambición retorcida. El aire se volvió más espeso, como si la habitación misma inhalara el miedo de Omar. Cada paso resonaba como un eco en una eternidad distorsionada, mientras la línea entre la realidad y el delirio se desdibujaba por completo. La figura encapuchada señaló hacia la salida de la sala, indicando a Omar que su viaje no había llegado a su fin. Con un susurro final, la figura se desvaneció en las sombras, dejando a Omar solo en un espacio que parecía contener el peso de innumerables almas atrapadas. Con el corazón aún martillando en su pecho, Omar se aventuró más profundo en el hospital, la oscuridad acechando en cada esquina. Cada puerta que abría revelaba nuevas pesadillas, y el eco de los lamentos resonaba en su mente como un recordatorio incesante de que, en aquel lugar maldito, el terror no tenía límites. Omar se adentró en pasillos que parecían retorcerse y cambiar de forma a medida que avanzaba. Las luces parpadeaban en un patrón irregular, lanzando sombras grotescas que parecían acecharlo desde cada rincón. Cada paso resonaba con el eco de sus propios latidos, y el aire estaba cargado con un olor metálico que le recordaba la enfermedad y la descomposición. A medida que exploraba, las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Voces distorsionadas y murmullos ininteligibles llenaban el aire, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse con él. Imágenes fantasmagóricas destellaban ante sus ojos, pacientes con rostros distorsionados, enfermeras que se desvanecían en la oscuridad y sombras que parecían cobrar vida. En una sala de maternidad abandonada, el llanto de bebés resonaba de manera inquietante. Omar, sin poder resistirse a la llamada, entró en la sala solo para encontrar cunas vacías y juguetes olvidados. Sin embargo, el llanto persistía, llenando la habitación con una sensación de pérdida y desesperación que se aferraba a su alma. A medida que avanzaba, las sombras parecían cerrarse sobre él,
formando figuras espectrales que se movían en el límite de su visión periférica. Intentó recordarse a sí mismo que estaba solo, que estos eran simplemente trucos de la mente, pero la sensación de ser observado se volvía más intensa con cada paso. En una sala de terapia ocupacional, las sillas se movieron solas, como si alguien invisible estuviera tomando asiento. El sonido de risas infantiles resonó en el aire, pero no había niños a la vista. Omar se estremeció al ver juguetes antiguos cobrando vida y moviéndose por la habitación como si tuvieran voluntad propia. El reloj en la pared marcaba las horas de una manera irregular y el sonido del tic-tac resonaba en la cabeza de Omar como un recordatorio constante de que el tiempo en ese lugar seguía su propio compás. Cada paso lo llevaba más profundo en la espiral del horror y la sensación de que algo indescriptible lo observaba desde las sombras se intensificaba. De repente, una puerta al final del pasillo se abrió con un chirrido agudo. La luz que emanaba de la habitación era tan tenue que apenas iluminaba lo que yacía dentro. A regañadientes, Omar avanzó hacia la entrada, sintiendo que la temperatura disminuía a medida que se acercaba. Dentro, descubrió una sala de espera decadente. Figuras sombrías ocupaban los asientos, mirándolo con ojos vacíos. La recepción estaba cubierta de polvo y telarañas, pero una lámpara titilante revelaba un libro de registro antiguo. Al hojear las páginas, vio nombres de pacientes que reconocía de los archivos médicos que había encontrado antes. La fecha de ingreso y salida de cada uno de ellos estaba marcada en rojo, como si fueran las páginas de un siniestro libro de contabilidad. Con cada descubrimiento, la sensación de que la maldición se cerraba sobre él se volvía más asfixiante. La puerta de la sala de espera se cerró de golpe, sumiendo a Omar en la oscuridad. Los susurros y lamentos se intensificaron, convergiendo en un coro discordante que parecía desgarrar la realidad misma. Omar, envuelto en la incertidumbre y el horror, se enfrentaba a lo desconocido que aguardaba en el corazón del hospital abandonado. Cada sombra, cada susurro, cada paso parecía llevarlo más cerca de la verdad oculta en las entrañas del edificio. Pero esa verdad, como una sombra escurridiza, aún eludía su comprensión, dejándolo a merced de un terror que se alimentaba de la oscuridad que lo rodeaba. Omar, inmerso en la oscuridad de la sala de espera, se sintió atrapado en un limbo entre la realidad y el reino de lo sobrenatural. Las sombras parecían danzar a su alrededor, adoptando formas grotescas que desafiaban toda lógica. Las voces de los pacientes, atrapadas en una sinfonía de dolor, resonaban en su mente como un eco incesante. Desesperado por escapar, Omar intentó abrir la puerta, pero esta permanecía sellada como si estuviera fusionada con la estructura misma del hospital. Las figuras sombrías en la sala de espera se volvieron hacia él, sus ojos sin vida clavados en su alma. Un susurro colectivo llenó el aire, como el susurro de hojas secas agitadas por un viento invisible. Decidió explorar la sala en busca de alguna pista que le indicara una salida. Entre los asientos, encontró fotografías antiguas esparcidas por el suelo. Las imágenes mostraban a pacientes felices y personal médico sonriente, pero sus rostros estaban distorsionados de maneras inquietantes. La última imagen, que parecía haber caído de una mano temblorosa, mostraba a un grupo de médicos llevando a cabo un oscuro ritual en una sala de operaciones. A medida que contemplaba las fotos, las sombras se intensificaron, como si los espíritus que habían sido capturados en las imágenes estuvieran ansiosos por compartir su historia. Las voces de los pacientes parecían entrelazarse, formando palabras y frases que Omar apenas podía comprender, pero que resonaban con un sentido de urgencia. En un rincón oscuro de la sala, una sombra más densa que las demás cobró forma. Era la silueta de una enfermera, con su uniforme desgastado y un rostro que parecía fundirse con la oscuridad. Sin pronunciar palabra, la enfermera extendió una mano huesuda hacia él, invitándolo a seguir. Omar, con una mezcla de temor y curiosidad, la siguió por pasillos que se retorcían y cambiaban de forma a su paso. La enfermera lo guió a través de habitaciones llenas de recuerdos oscuros, donde los lamentos de los pacientes resonaban como un eco sin fin. Cada puerta que abrían revelaba una nueva pesadilla,
una escena de sufrimiento que se sumaba a la carga de terror que ya pesaba sobre sus hombros. En una sala de tratamiento, la enfermera señaló hacia un antiguo electroshock. La máquina, cubierta de polvo y olvido, parecía susurrar historias de sufrimiento. Omar pudo sentir la electricidad en el aire, como si el horror del pasado aún vibrara en las paredes. La enfermera señaló hacia una esquina, donde una sombra encogida parecía revivir una y otra vez el momento de su tortura. La temperatura descendió repentinamente mientras continuaban explorando, y el sonido de sus pasos resonaba en un eco fantasmal. Omar se dio cuenta de que la enfermera actuaba como una guía en este macabro recorrido por los recuerdos del hospital. Cada visión, cada encuentro con las sombras del pasado, lo empujaba más profundo en la espiral de misterio sin resolver. La enfermera se detuvo frente a una puerta doble, donde la tenue luz parpadeaba como si intentara escapar. Al abrirla, se reveló una sala de operaciones cubierta por un manto de sombras. La enfermera señaló hacia la mesa central, donde la silueta de un paciente yacía inmóvil, atrapada en un estado perpetuo de agonía. Omar, sin aliento, observó mientras la escena se desenvolvía como un retorcido teatro del pasado. Los médicos, con rostros deformados por la avaricia, realizaban experimentos inhumanos en el paciente. Cada corte, cada grito, resonaba en la sala de operaciones como un eco eterno. La enfermera, con una expresión sombría, indicó que la respuesta a la maldición yacía en los recuerdos atrapados en esa sala. Antes de que Omar pudiera procesar completamente la revelación, la puerta se cerró de golpe, sumiéndolo en la oscuridad. Ahora, solo en la sala de operaciones olvidada, Omar se enfrenta a la verdad oculta, a los secretos sepultados en los pasillos de ese hospital abandonado. La enfermera lo había llevado hasta aquí, pero el propósito de este oscuro viaje aún no estaba claro. La maldición, como una sombra acechante, persistía, y el hospital, con sus susurros y lamentos, aún guardaba más terrores por descubrir. A medida que Omar permanecía solo en la sala de operaciones, la penumbra se cerró a su alrededor como un abrazo gélido. Las sombras de los médicos y el paciente torturado se agitaban en las paredes, como si los eventos pasados se estuvieran reproduciendo ante sus ojos. La temperatura descendió aún más, y la atmósfera se volvió densa con una presencia ominosa. De repente, la figura del paciente en la mesa se movió. Un gemido agonizante llenó la sala, y los ojos del paciente se encontraron con los de Omar. Eran ojos vacíos, sin vida, pero parecían contener un sufrimiento que trascendía la muerte. La sombra de la enfermera se deslizó por la sala, observando en silencio mientras la verdad oculta se desenvolvía. La sala de operaciones parecía distorsionarse, las paredes goteaban sangre y los instrumentos quirúrgicos resonaban con un murmullo inhumano. El paciente, en un estado entre la vida y la muerte, extendió una mano huesuda hacia Omar, como si buscara ayuda en un abismo de sufrimiento interminable. Omar, sintiendo que la oscuridad amenazaba con engullirlo, retrocedió, pero no importaba hacia dónde se moviera, la sala parecía no tener fin. La enfermera, con una risa melancólica, señaló hacia un rincón oscuro donde una sombra aún más densa se manifestaba. Desde esa oscuridad emergió una entidad indescriptible, una manifestación de la maldición que se había arraigado en el hospital. Sus ojos brillaban con una malevolencia innatural, y su presencia distorsionaba la realidad misma. Era como si el horror del pasado hubiera cobrado forma y estuviera listo para reclamar a Omar como su próximo juguete. La sombra avanzó lentamente, arrastrando consigo lamentos y susurros de aquellos que habían sufrido en el hospital. Cada paso resonaba como un eco macabro, y la sala de operaciones se estremecía en respuesta. Omar, atrapado en la vorágine de terrores que lo rodeaban, se encontró en una encrucijada entre la vida y la eternidad tortuosa. La entidad sombría extendió sus brazos hacia él, una invitación siniestra a unirse al coro de almas atrapadas. Los susurros se intensificaron, mezclándose con el sonido de los latidos del corazón de Omar, que retumbaban en su cabeza como un tambor funesto. Justo cuando la sombra estaba a punto de tocarlo, un destello de luz desgarró la oscuridad.
La figura de la enfermera se interpuso entre Omar y la entidad, emitiendo una luz tenue y fría que repelía la oscuridad circundante. Por un breve instante, la sala de operaciones quedó iluminada, revelando las figuras distorsionadas y las paredes que parecían sangrar. La enfermera, con su mirada triste, señaló hacia una puerta al final de la sala. La luz se desvaneció gradualmente, pero la sombra retrocedió, como si la entidad maligna no pudiera enfrentarse a la presencia de la enfermera. La sala, ahora envuelta en una penumbra más soportable, se volvió un eco distante de los horrores que la habían consumido. Omar, aturdido y tembloroso, se aventuró hacia la puerta señalada. Al cruzar el umbral, se encontró en un pasillo que se extendía hacia la nada. A su alrededor, las sombras se desvanecían lentamente, como si el espectro del hospital abandonado se retirara momentáneamente. La enfermera, permaneciendo en la sala de operaciones, le dedicó una última mirada melancólica antes de desaparecer en la oscuridad. El pasillo parecía extenderse hacia la eternidad, y mientras Omar avanzaba, los susurros se desvanecían gradualmente, dejándolo en un silencio sepulcral. Sin embargo, la sensación de que el hospital aún albergaba secretos insondables persistía. La maldición, aunque apaciguada por el momento, acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para resurgir. Mientras Omar continuaba su marcha solitaria por el interminable pasillo, la incertidumbre del futuro y la oscuridad del pasado se fundieron en una sinfonía de terror que resonaba en lo más profundo de su ser. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.